día que es muy especial para el Instituto y para los que somos amigos o pacientes o alumnos del maestro Campuzano. Antes que nada quiero agradecerle al doctor David Kersenovich, director general del Instituto, porque él tenía un viaje planeado y lo modificó para estar con nosotros. Muchas gracias, David, y por todas las facilidades que nos dieron para iniciar este homenaje. También quiero agradecer a la gente que participó en esto, principalmente al doctor Fernández del Castillo, que hicimos el pacto de que íbamos a juntar 90 cartas para el profe, pero no fue posible, juntamos más de 120. Así que hoy le vamos a entregar al profe Campuzano una serie de cartas de amigos, familiares, alumnos, pacientes, y yo creo que va a ser una gran experiencia para él. Y obviamente que estas cartas quedarán en poder del doctor Manuel Campuzano. La gente que participó, como Palmira de la Garza, que no sé si ya entró, Palmira es la que se ha encargado desde hace muchos años en la parte de los conciertos, y esta obviamente no ha sido la excepción. Palmira organizó el concierto, habló con los artistas que van a participar hoy, hizo las invitaciones y todo el diseño de lo que fue la invitación, igual que con Jorge, que es nuestro diseñador estrella. A Luis Uscanga, a Rubén Cortés, a Miguel Ángel Mercado, que también nos ayudaron a colectar las cartas, e indudablemente toda la gente que participa en estos eventos, que siempre han sido muy solidarios porque están fuera de sus horas de trabajo, como Mario, como Lucy. Así que muchas gracias a ustedes. Hoy rendimos un homenaje a un personaje excepcional. Cumple 90 años, pero lo más significativo es que cumple 66 años de labor ininterrumpida en esta institución. Les puedo decir que en la historia de la institución nadie ha estado tanto tiempo en esta casa como él. Así que, como podrán ustedes imaginar, es parte, entregó su vida, y la vida del instituto también es de él. Así que, profe, qué bueno que nos dijo sí. Estuvo muy renuente que le hiciéramos este homenaje, pero finalmente accedió, un poquito forzado, pero accedió. El doctor Fernández del Castillo nos va a hacer favor. Él hizo una relatoría, fue y entrevistó al doctor Manuel Campuzano, y nos va a hacer un breve resumen de lo que es la biografía del maestro. Posteriormente vamos a presentar un audiovisual que tiene ciertos significados, que por lo menos la música, el profe sabe por qué es. Y finalmente nuestro director, el doctor David Kersenovich, finalizará con esta primera fase, y posteriormente Palmira y el doctor Campuzano nos van a dirigir unas palabras cuando finalice el concierto. Doctor Fernández del Castillo, se nos hace palabra.
respeto y con mucho afecto a nuestro director, el doctor David Casanovich, y a todos los aquí presentes, que aprovechando el Congreso de Cirugía que organiza el Instituto, pues se organizó este homenaje. Y miren, hablar del doctor Campuzano, pues realmente es un placer porque su vida ha sido una vida muy auténtica, muy auténtica. Y todos, por lo que se ha estado diciendo en estos días, pues saben que el doctor Campuzano nació el 17 de febrero de 1925. Sus papás fueron el también médico, doctor Manuel Campuzano Lozamena, originario de esta ciudad, y de la señora Dolores Fernández Rodríguez, que nació en la hacienda de Cieneguilla, a 30 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Su papá estudió medicina con el doctor Aureliano Urrutia, que había nacido en Xochimilco en 1872, y murió a los 103 años de edad en la ciudad de San Antonio, Texas. Fue director de la Facultad de Medicina. El papá del doctor Campuzano no ejerció la profesión de médico. Se dedicó a la ganadería y a la administración y tuvieron varios hijos. María Dolores, la mayor, después Manuel, Olga, Roberto, Jorge y Rosario. Sus papás les dieron un ejemplo constante de vida familiar y personal ordenado. El doctor Campuzano hizo sus estudios primarios muy cerca de donde vivía, allá en la Colonia del Valle, y después ya la preparatoria la hizo en el Colegio Francés Morelos, en donde ahí conoció a maestros franceses que habían venido a México y que verdaderamente admiró en ellos pues cualidades que coincidían mucho con el programa de vida que el doctor Campuzano se había trazado a sí mismo. Él entró en 1943 a la Facultad de Medicina, terminó su carrera en 1948 y tuvo maestros que lo marcaron y le estimularon muchísimo su vocación y lo apoyaron en la idea que tenía el doctor Campuzano de llegar a ser cirujano. Por mencionar algunos de ellos, y más que nada para que el doctor Campuzano los recuerde en este momento, ¿verdad? Pues estuvieron los doctores Fernando Quirós, Fernando Carranza, Carlos Dublán, que además era un magnífico escultor, el doctor José Negrete Herrera, el doctor Gano Soberón, papá del doctor Soberón que está con nosotros ahora, Salvador Subirán, Clemente Robles, Francisco Cuevas Azuara, Fernando Valdés Villarreal, José Iturbide Alvírez, José García Noriega, Eduardo Vergara Soto, Ángel Quevedo, que fue uno de los médicos iniciales de aquí, uno de los mejores amigos que tuvo el doctor Subirán, un gran urólogo, el doctor Miguel Jiménez, Salvador Aceves Padres y muchos maestros más que tuvo él. Entonces, él, platicando yo con el doctor Campuzano, ¿qué es lo que más había admirado él de sus maestros? Además de que le habían transmitido los conocimientos de la medicina y le habían abierto el panorama de lo que es nuestra profesión, dice que le gustaba mucho, que admiraba mucho, que este grupo selectos de maestros que él, por buena suerte y casualidad, tuvo en su carrera, era la puntualidad, la justicia y la exigencia. Entonces, al dialogar con él sobre la puntualidad, él me ha comentado que la puntualidad es el cuidado y la diligencia de hacer las cosas a su debido tiempo, pero también es la exactitud, la precisión y la reiteración de los actos que se realizan. La justicia, que es una de las 4 virtudes cardinales de Aristóteles, pues impulsa a dar a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece. Y la exigencia en la docencia es pedir con autoridad a los maestros y alumnos que se entreguen a la obligación de enseñar, aprender y estudiar. Pues entonces, él fue seleccionando entre sus compañeros que anhelaban ser médicos
pues el comprometerse a realmente ser muy buenos estudiantes. Y entonces algunos compañeros de él, que igual que él han llegado a ser o son excelentes médicos, Trifón de la Sierra, Berganza, Jorge Fernando Blanco, Fernando César, Oscar Dávila, José Alfredo Flores Sertuche, Jorge Soní, Francisco Alonso de la Florida, Boris Altamirano, Fernando Molina, José Boto y otros más. Tuvo la oportunidad de hacer el internado de pregrado en el Hospital General de la Ciudad de México y rotar por los pabellones de ortopedia, que estaba a cargo del doctor Gómez Jauregui, medicina interna con el doctor Guillermo Bosque Pichardo, infectología con el doctor Samuel Morones y cirugía general con el doctor Julián González Méndez. Durante su internado logró la manera de estar en el quirófano central, pero en la planta baja, donde había varias mesas de operaciones, y ver directamente a los cirujanos realizar las intervenciones, y no desde la tribuna, como lo hicimos muchos estudiantes de medicina, que desde esa tribuna veíamos hacia abajo y estaban ahí las varias mesas de cirugía, y ahí estaban los maestros operando. Pero el doctor Campuzano, quién sabe con qué habilidad, logró él estar abajo. Y en vez de estar desde la tribuna como hacíamos los demás, él estaba ahí viendo lo que hacía. Tuvo la oportunidad de poder tener acceso al bioterio del Hospital General. Y entonces con sus compañeros Trifón de la Sierra y Alfredo López Sertuches se pusieron a trabajar cirugía en perros y hicieron todas las intervenciones quirúrgicas imaginables. Al término de su carrera, había que hacer de manera obligatoria 6 meses de servicio social. Entonces el doctor Campuzano escogió, pues con la referencia de lugares que ofrecía la Secretaría de Salud, escogió un lugar que se llama Babícora, que está en Temosa Chica y en Chihuahua. Pues él ahí dijo, yo me voy a ir para allá. Entonces ahí hizo su servicio social y poco a poco, antes de tomar esa decisión, ya venía él adquiriendo instrumental quirúrgico. Pero además de que él iba adquiriendo instrumental quirúrgico, él de suyo tenía mucha habilidad con las manos. Yo creo que él hubiera sido un excelente ingeniero porque su vocación estaba ahí. Él aprendió a comunicar su cerebro con las manos y trabajaba magníficamente bien, pues con los instrumentos propios de un taller de ingeniería. Trabajaba el cuero, trabajaba la madera y trabajaba los metales, principalmente el acero, de una manera verdaderamente sorprendente. Pues él, habiendo decidido irse a Chihuahua, le pidió a su mamá que le confeccionara ropa quirúrgica. Su mamá le hizo varios paquetes de ropa, de batas, campos, sábanos, todo lo que se necesita para una intervención quirúrgica. Se compró una enorme AliExpress que tenía su manómetro y entonces con sus instrumentos en ferrocarril se fue, llegó a Chihuahua, transbordó el ferrocarril del noroeste y llegó a Babícora. Lo primero que hizo, dijo, yo aquí, si se me ofrece una transfusión sanguínea en este pueblo que no hay nada, ¿qué voy a hacer? Pero él ya llevaba desde México sus reactivos para poder identificar el grupo sanguíneo y el RH de las personas, y juntó un grupo de señoritas jóvenes, fuertes, sanas, y las convenció que se dejaran tipificar y que estuvieran abiertas a la posibilidad de que si él necesitaba en un momento dado una transfusión sanguínea de urgencia, pues él pudiera contar con un grupo de señoritas. Fíjense, una capacidad de organización que verdaderamente a mí me sorprendió y admiré mucho eso, ¿no? Pues eso le dio lugar a que empezara a tener la consulta propia de un pasante de medicina.
Le llegó un caso muy complicado de un paciente que tenía una hernia inguinal estrangulada. Tuvo dudas, digo, ¿qué hago yo con ese señor? Pues voy a ver si lo mando a Madera. Madera era una ciudad cercana, ¿verdad? Había un hospital allí para personas que trabajaban en los aserraderos. Dijo, me lo llevo a Madera porque ahí hay un hospitalito, hay un sanatorio. Pero no, el enfermo se puso mal y no tuvo más remedio que ponerle mismo ahí una anestesia, operarlo, y el paciente evolucionó muy bien, pero la noticia se corrió verdaderamente como pólvora, y todo el mundo dijo, no, pues este joven médico que viene aquí, pues ¿cómo fue capaz de salvarle la vida a esta persona? Con eso le tuvieron una confianza. Y entonces el doctor Campuzano, pues lo vemos, que entonces empezó a realizar apendicectomías, hernias, partos distóxicos, atender las complicaciones hemorrágicas del embarazo, los abortos, las molas silatiformes, las placentas previas, los desprendimientos prematuros de placenta, que requieren transfusión de sangre inmediata, pero él ya había tomado la precaución de tener sus donadores y de esa manera sacó adelante la lista, pero de la vida de los enfermos. Pero pues entonces tuvo que hacer extracción de piezas dentarias, desbridación de abscesos, inmovilización de huesos fracturados, y hasta hizo una colecistectomía. Todo con técnicas asépticas, con ropa estéril, y habiendo capacitado a un grupo de señoritas que fueron demostrando cierta disponibilidad de entrenarlas como sus ayudantes. Y a veces ellas mismas tenían que dar la anestesia, y el doctor Campuzano operando y vigilando la anestesia y estimulando a las enfermeras improvisadas para que estuvieran atentas, no se les fuera a morir el paciente, ¿verdad? Total que eso ha sido una cosa muy interesante, y pues se ganó la confianza y el cariño de todas las gentes que le pedían que se quedara ahí a vivir para toda su vida. Pero no, él traía ya la idea, el conocimiento. Le había tocado durante su etapa de estudiante de medicina ir al hospital de nutrición. Ahí tomó la clase de gastroenterología, el profesor titular era el doctor Subirán y el adjunto era el doctor Sepúlveda. Y entonces él dijo, no, yo tengo que seguir estudiando. Yo no puedo tener mi título y ya darme por bien servido. Yo tengo que seguir estudiando, Nutrición tenía 4 años de haberse inaugurado. Y entonces él llegó al instituto, hizo solicitud para que fuese admitido, lo admitieron. Entonces los que entraban se les llamaban subresidentes. De esa manera se les denominaba. Y entonces pues él entró a trabajar, y entonces allí pues tuvo la oportunidad de encontrarse que allí en el instituto había gentes, médicos, con una preparación y una entrega vocacional que no tenía duda. El doctor Subirán, pues desde 1941, planeó el Instituto Nacional de la Nutrición. Y entonces invitó al doctor Sepúlveda para que él, con otros discípulos que tenían, planearan la creación de este instituto, y así ocurrió. Y entonces, pues nada, mencionar estos verdaderos héroes fundadores del instituto, pues creo que es una obligación en un acontecimiento como este. Estamos celebrando los 90 años del doctor Campuzano, y entonces hay que recordar ahorita el nombre de Salvador Subirán, Bernardo Sepúlveda, José Báez Villaseñor, Carlos Hernández Esquivel, Roberto Llamas, Eduardo Barroso, Roberto Hernández de la Portilla, Rafael Rodríguez, Luis Sánchez Medal, José María de la Vega, Jorge Maesterreina, Clemente Robles, Manuel Quijano Narezo. Ya había consultores, o sea que ahí ya se contaba el instituto. Entonces, cuando se fundó en 1946, ya tenía consultores de cardiología, de neurología, de ginecología, de proctología, de psiquiatría, de urología, de reumatología, en fin. La planeación había incluido la invitación a destacados médicos
que no podían ganar salario porque no había presupuesto para hacerlo, pero que sí les interesaba unirse al sueño de que México tuviera una institución en donde se formaran verdaderamente médicos necesarios para solucionar los problemas de salud del país. Y eso fue una etapa muy interesante. O sea que cuando Manuel Campuzano llega, ¿verdad?, y hace su solicitud para entrar allí como subresidente, pues se encuentra ahí con que pues, estaba todo muy bien. Aquí cabe destacar que el maestro Subirán en esa época tenía muchas responsabilidades. Fue rector de la universidad, estuvo de presidente de la Academia de Medicina, andaba mucho, y entonces descargaba mucho en el doctor Sepúlveda para que las cosas salieran como el doctor Subirán las tenía planeadas. Y entonces el doctor Sepúlveda comprendió cabalmente el proyecto del doctor Subirán y con su indudable capacidad de creador, metódico, conducta rigurosa, dominio del arte de dirigir, tener capacidad de conocer y calificar a las personas, la facultad de persuasión, pues con todos esos atributos colaboró lealmente con el maestro Subirán y se creó esta institución que nosotros actualmente estamos disfrutando. El doctor Subirán lo aceptó cuando el doctor Campuzano le planteó su interés de ingresar a la institución. Y entonces entró con ese cargo de subresidente. No había una gran planeación como existe actualmente, pues imagínense, esto fue hace casi 50 años, no, casi 70 años, más años. Entonces porque simplemente el doctor Campuzano ya tiene 65 años de trabajar con nosotros, y cuando él entró, la institución ya tenía 4 años de haberse inaugurado. Pero entonces, cuando él terminó esa estancia de subresidente, el doctor Sepúlveda le dijo: ¿por qué no te quedas y te preparas para ser un gran maestro de gastroenterología? Haz una maestría. Y entonces el doctor Campuzano se quedó en el instituto, hizo su maestría, obtuvo el grado de maestro en gastroenterología, y entonces de esa manera se incorporó a la nutrición. En un principio estuvo él participando con el doctor, con don Clemente Robles y con el doctor Muñoz Kappelman, con el doctor Quijano, pues en las cosas de cirugía, pero empezó a brillar internacionalmente en la clínica Leiji, que se había fundado también con esos mismos sueños que el doctor Subirán tuvo para fundar nutrición, y el doctor Leiji había hecho lo mismo. Invitó a grandes especialistas que habían sido egresados de la Universidad de Tufts, de la Universidad de Boston y de la Universidad de Harvard, y entonces rápidamente la clínica Leiji se hizo famosísima. Y el doctor Campuzano, por ahí surgió la oportunidad de que él se pudiera ir un año a Boston, a la clínica Leiji, y él pues aprovechó la oportunidad. Entonces ahí llegó, y entonces se hizo muy buen alumno y muy buen amigo del doctor Cattell y de sus colaboradores, porque resulta que en ese lugar mandaban las complicaciones quirúrgicas transoperatorias y postoperatorias. O sea que el que tenía la oportunidad de llegar a la clínica Leiji iba a ver puros casos complicados. No iban a ser casos de una persona sana que está transitoriamente enferma de algo, sino que eran pacientes que se habían complicado cirugía en otros hospitales de Estados Unidos y que habían caído finalmente en la clínica Leiji para eso. Pues ahí estuvo el doctor Campuzano, regresó al instituto, una temporada corta estuvo de revisor de la consulta externa, pero pues pronto se integró al departamento de cirugía. Pues de esa manera, entonces el doctor Campuzano pues empezó a trabajar, empezó a resolver problemas. Nutrición era un lugar codiciado por las instituciones de enseñanza. La Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones docentes querían enviar a sus alumnos allá a nutrición. Y entonces empezaron a llegar, y nutrición pues tuvo un programa de selección, de manera que empezaron a ser admitidos los mejores
solicitantes que llegaban ahí, y de esa manera pues había que satisfacer pues las expectativas que tenían los alumnos, de que efectivamente ahí les enseñaran. Y entonces ese mérito, junto con otros que ya mencioné hace rato, pues estuvo en las espaldas del doctor Campuzano. Pues claro que no podía limitarse todo a los muros del Instituto de Nutrición, había que irse extramuros. Y entonces el doctor Campuzano, que ya había tenido alumnos de distintas procedencias dentro del país y también alumnos extranjeros, pues fue solicitado por ellos para que el doctor Campuzano fuera y les diera conferencias, les explicara, participara en cursos, en fin, pero no solamente a nivel de nuestro país, sino también en Centro y en Sudamérica. Y entonces fue una temporada de muchísimo trabajo y fue consultor el doctor Campuzano pues, de los institutos de salud de aquí de México. Le tocó fundar pues, los consejos de gastroenterología y cirugía general con otros alumnos y compañeros de él, y también fue pues, uno de los 16 fundadores de Médica Sur, en donde el doctor Campuzano es presidente honorario de ahí. Concretamente, el doctor Campuzano tuvo una vocación de investigador, y entonces, pues en base a los pacientes tan graves que llegaban al instituto, pues fueron dando pues, el estímulo al doctor Campuzano para empezar a desarrollar programas de investigación. Y entonces él inició el tratamiento quirúrgico de hipertensión porta directamente por vía abdominal. Antes, la vía de acceso era tóraco-abdominal, pero el doctor Campuzano, con esa habilidad, dijo, no, vamos a entrar más por el abdomen, así nos evitamos las complicaciones de haber hecho una toracotomía y vamos a enfrentarnos nada más a una laparotomía. O sea que esa es una aportación inicial del doctor Campuzano. También realizó las primeras esplenoportografías para ver cómo estaba todo el sistema vascular, principalmente venoso, ¿verdad? Que rodea el intestino, que rodea el estómago, que rodea el esófago, en la parte baja del esófago, y luego pues todo ese árbol vascular que hay en el circuito de la circulación porta y hepática, pues todo eso para el doctor Campuzano fue un atractivo muy grande. Entonces le pidió a Jorge Soní, que trabajaba ya en cardiología y además compañero de él, pues que le facilitaran los equipos que ya habían conseguido en cardiología para que los pudiera aplicar en el hospital de nutrición. Y entonces él empezó a medir la presión venosa de todo el sistema vascular de la parte alta del abdomen. Y eso pues fue una cosa fantástica, porque pues, de ahí surgieron otras ideas. Y al doctor Campuzano le tocó hacer las primeras pancreatografías operatorias, cosa que no se había hecho en ninguna parte. Pero entonces, antes de meterse a trabajar quirúrgicamente el páncreas, pues quiso saber cómo estaba, y entonces a través de los conductos pancreáticos metió el medio de contraste y se fue conociendo esa anatomía. Pues ese instituto también se abocó a los problemas de trasplantes. Y el primer trasplante renal que se hizo en este instituto lo hizo el doctor Campuzano en el año de 1968. Pues aquí tenemos a nuestros directores, falta el cuadro de nuestro director actual, el doctor Kersenovich, pero ahí está. Pero yo quisiera decirles que aquí en el instituto circula de manera misteriosa lo que los que trabajamos aquí defendemos, y es la mística del Instituto Nacional de Nutrición. Simplemente diré algunos de los conceptos de nuestra mística. Eso es nuestra vida espiritual que tenemos aquí en el instituto. Por ejemplo, entregar el pensamiento y la acción sin límite de tiempo y de esfuerzo. Mantener permanente apego a las más estrictas, a las reglas más estrictas de la ética profesional. Los cirujanos tenemos que disecar las regiones donde trabajamos. Y entonces el doctor Campuzano, ¿verdad?, comenta a veces que en primer lugar se utiliza el bisturí. Cuando el bisturí no se puede aplicar, pues hay que utilizar las tijeras. Cuando sea necesario,
utilizar las manos, los dos instrumentos que nos dotó la naturaleza para trabajar. Dice, pero cuídate mucho de no meter la pata. Mucho bisturí, muchas tijeras, muchas cosas, pero a veces el cirujano puede meter la pata y hacerle daño al paciente, ¿no? Y dice el doctor Campuzano, el acto operatorio debe ser una especie de ritual en el que el cirujano y su equipo ofrendan su mejor desempeño en todos los sentidos a quien ha confiado en él lo más preciado que puede poner, que es su vida y su salud y su futuro. Pues estas consideraciones así de los pensamientos interiores del doctor Campuzano, pues se van a conocer pronto. Se van a conocer pronto porque pues, el instituto se va a preocupar de que lo conozcan todos los trabajadores del instituto, no nada más los doctores, los médicos del instituto, sino todos, que sepan esas cosas. El doctor Campuzano ha escrito, yo con esto ya voy a terminar, ahora que está pues en el invierno de su vida, pero va a ser un invierno muy prolongado, de manera que aquí vamos a tener a Campuzano, pues cuando menos, muchos años más. Si el doctor Subirán llegó a sus 99 años, el doctor Campuzano también va a llegar fácilmente a esa etapa. Pero entonces él escribió, porque se lo sugirió la más pequeña de sus hijas, Beatricita, dijo, oye, papá, escribe todos tus recuerdos. Y entonces el doctor Campuzano ya se dio a la tarea de escribir sus recuerdos. Le ha titulado a esta obra El porvenir de los recuerdos, y este libro atesora anécdotas familiares, habla de sus amigos médicos, su experiencia como médico, su paso como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y también en esa obra van a ser publicados varios de sus cursos. Muchas felicidades al doctor Campuzano por este homenaje que se le rinde, muy bien ganado y muy merecido. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Empezamos a venir los tres aquí. Ahora se ha vuelto a lo largo de los años un ritual que para mí es importantísimo. El café en sí es bueno, porque tengo muchos amigos que ven aquí que parece cafetería al público. Ah, no, pues yo le voy a traer uno mejor, y yo le voy a traer uno mejor, y así por el estilo. Ya raras veces necesito comprar porque efectivamente los amigos me traen buen café, y el café es bueno, pero lo mejor es la convivencia con los amigos, ¿no? Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos, los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños, los que siempre están dispuestos a olvidar, con los cuales discutimos y reímos y lloramos, con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos de verdad.
los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos, los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero, los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno. Esos son nuestros amigos de verdad. Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente. Esos son nuestros amigos de verdad. Esos son nuestros amigos de verdad. Y por miles de razones hoy dedico mis canciones para ustedes, mis amigos de verdad. Para ustedes, mis amigos de verdad. Jorge y yo siempre hemos sido muy amigos, amigos totales, amigos más que hermanos. Cuando un amigo se va, cuando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido.
el maestro Subirán estaría fascinado de ver cada una de las cosas que se han conseguido después de que él dejó de estar con nosotros. Físicamente, el espíritu sigue. Mire, yo alguna vez lo consulté también porque dije, bueno, ¿qué es eso de mística, no? El diccionario lo define como la rama de la teología que estudia las cuestiones del alma, nada más ni nada menos, fíjese, nada más. Y digo, las instituciones tienen alma, y el alma hay que cuidarla tanto como el cuerpo. Cada uno de nosotros está obligado a cuidar su alma. Su alma es el espíritu. ¿Y sabe cómo se traduce? El orgullo de pertenecer a ella. El orgullo de pertenecer a la institución. Eso es la mística en realidad, ¿verdad? Y cada uno de nosotros está obligadísimo a cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Bueno, nosotros los seres humanos debemos tener una virtud que es de las mayores que podemos nosotros poseer y presumir: la gratitud. Y la gratitud para con los padres, para con las instituciones, para con la nación que nos ayudaron a formarnos, retribuir en igual magnitud o más, si se habla de grandeza espiritual, aquello que nos dieron a nosotros, para que los que nos siguen puedan a su vez recibirlo y acrecentarlo. Buenas noches a todos, bienvenidos al Instituto. Yo quiero, en nombre del Instituto, sumarme a los festejos y celebro la presentación que acaba de hacer Fernando Gabilondo. Yo creo que, como lo dijo Fernando hace unos momentos, este es un festejo muy especial y muy emocionante en la vida del Instituto. Ayer fue la comida de los residentes y en la plática que tuvimos surgieron los comentarios sobre los festejos de 90 años del maestro Manuel Campuzano. Y yo comentaba en la mesa de la relevancia que tiene que lo recuerden a uno más allá de las generaciones
que tienen oportunidad de conocerlo. Hoy que celebra sus 90 años, doctor Campuzano, le quiero decir que usted ha trascendido y ello se ha dado por una mezcla de cualidades y de circunstancias particulares que le han permitido efectivamente trascender. Yo me pregunto, sin embargo, qué es lo que lo ha llevado a trascender, y encuentro una explicación muy sencilla. Ha hecho lo que se debe y como se debe, en el mejor ejemplo de la medicina hipocrática, haciendo las cosas bien, cumpliendo con sus responsabilidades, siendo un punto de apoyo para que otros crezcan, sean mejores y puedan a su vez dar más y mejor. Admiramos muchas cosas de usted. Una de ellas es su prosa llena de reflexión que lleva con toda naturalidad a una de las que yo considero que son sus especialidades, que es una expresión inteligente y puntiaguda en contra de la mediocridad arrogante. Al llegar a sus 90 años, ha sabido encontrar el equilibrio entre el servicio público y su vida privada, y aquí aprovecho para felicitar a sus dos Beatrices que tanto lo han acompañado. Es un buen momento, como se dijo hace unos momentos, para preguntarse cuáles son los conceptos que permiten justamente la construcción de la tradición y de la mística del instituto. A mi entender son dos: la libertad y la modernidad. La libertad entendida no solo como un acúmulo de juicios, sino como su expresión dentro del conjunto de actividades del instituto. La libertad, entonces, que gozamos en este instituto tiene una función creadora. La modernidad, por su parte, es la luz directriz que ha ido construyéndose y manteniendo la vigencia del instituto a lo largo de su existencia. Creo que yo podría, en pocas palabras, decir que el instituto es un espacio para convivir y de ello estamos muy orgullosos. El ejemplo de su vida contribuye precisamente a ello. Estoy seguro que en sus momentos más íntimos, de mayor silencio, ha de recordar los sueños de una época, de sus 90 años, sus visiones del mundo y de México. Su curiosidad siempre nos ha llamado la atención y es otro de los hechos que lo distingue. Me lo imagino recordando sucesos médicos, políticos y culturales. Quiero destacar hoy en la noche esta beta, la cultural, que se refleja en los 12 años ininterrumpidos de recitales, interpretaciones y conciertos como el de esta noche en su honor. Es una manera muy noble de celebrar con usted sus 90 años y más. Doctor Campuzano, es usted uno de los ejemplos más nítidos de lo que significa ser médico y cirujano. Un profesional que ejerce la medicina con los pies en la tierra. Hace varios años me pidieron que escribiera una carta a los alumnos de medicina. En ella expresé que uno de los mejores consejos era leer revistas médicas. Hoy, con motivo de la celebración de sus 90 años, añadiría otro consejo para los jóvenes. Admira y aprende de la serenidad, de la vocación y de la obra de tus maestros, como es el ejemplo de usted para todos nosotros en el instituto. Sus pacientes, sus colaboradores y sus amigos le agradecemos su labor. Por suerte para nosotros hay personas fáciles de admirar y usted es un ejemplo vivo de ello. Muchas felicidades, salud y muchos años por venir. Felicidades.
gracias, doctor Kesenovich. A continuación vamos a iniciar el concierto en honor del doctor Campuzano. Con este motivo tenemos a la contralto Ana Caridad Acosta, que nos ha visitado en varias ocasiones en el instituto, y especialmente al profe Campuzano ya ha cantado sus canciones, así que hoy no va a ser la excepción. Y a Carlos Alberto Pecero, que también es un pianista, en donde nos ha visitado también en muchas ocasiones. Como les había dicho, este concierto lo organizó la licenciada Palmira de la Garza, y gracias a ella y a Bellas Artes tenemos la oportunidad de tener estos dos grandes artistas. Sí. Aquí es donde ella aplaude. Muchas felicidades, doctor Campuzano. Muchas felicidades al Instituto Nacional de Nutrición. Gracias por todas las bondades de que exista este instituto. Nos sentimos muy honrados en esta noche de poder estar aquí. Les platico que tuvimos muchos problemas, ¿verdad, Palmira? ¿No atrás? Porque nos habían mandado una gira a Nicaragua por parte de la Cancillería. Y cancelamos la gira a Nicaragua para estar en este concierto. La que dice que es de Tatanacho es de Alfredo Carrasco. La que dice que es de Alfredo Carrasco es de Manuel M. Ponce. Bueno, dime que sí es de Alfonso Esparza Oteo, y la que dice que es de Alfonso Esparza Oteo es de Jorge del Moral. Pero bueno, casi es, casi. ¿Acaso? Y bueno, déjenme platicarles nada más. Yo sé que están cansados de estar oyendo, pero yo quisiera decirles un poquito brevemente. Esta canción es solamente una vez. ¿Por qué la escribió Agustín Lara? ¿Y a quién se la escribió? Hace rato que le escuchó hablar de la mística. Esta canción la escribió Agustín Lara, que era amigo, seguramente conocen ustedes, de José Mojica, el tenor. El gran tenor que fue, pues, rival de Valentino. Nada más que cantaba, así que le ganaba a Valentino. Y era mexicano. Y bueno, este compatriota nuestro, en la cumbre de la gloria y del éxito, rodeado de las mujeres más bellas del mundo, con un caudal de dinero impresionante, él no era feliz. Entonces un día platicando con Agustín Lara, le dice, bueno, pero ¿por qué te pasa? No, dices que yo he decidido que voy a ser monje franciscano. Y José Mojica deja todo aquellas candilejas y se va de fraile franciscano. Impresionado por este hecho, porque regala todo su dinero y vive en la más absoluta pobreza. Impresionado por este hecho, Agustín Lara escribe esta canción, hablando de la mística, de lo que es, más allá de nuestra experiencia carnal, nuestra experiencia espiritual como criaturas humanas. Entonces, solamente una vez amé la vida, habla no del amor de un ser humano a otro ser humano, habla de la espiritualidad enamorada de Dios. Felicidades.
mí.